Bueno, y el tema de la semana claramente es el tema de ayer, fundamentalmente los allanamientos que realizó la justicia en la legislatura de la provincia de Neuquén, también en la Casa de las Leyes, dependiente de la legislatura, y en la casa del hermano de la vicegobernadora Gloria Ruiz en la localidad de Plotier. El motivo, bueno, hay una sospecha de malversación de fondos, de desvío de fondos que habrían ido del presupuesto provincial a la Casa de las Leyes y de la Casa de las Leyes probablemente, si la justicia comprueba la sospecha, a las cuentas personales de Pablo Ruiz, el hermano de la vicegobernadora justamente de la provincia. Bueno, por supuesto, todos los medios, no solo regionales, sino también nacionales, están con este tema. A modo de reflexión, lo que uno podría decir es que hay quienes evidentemente no alcanzan a leer el clima de época. Tal vez una de las tareas más difíciles para los observadores de la política y también para sus protagonistas es alcanzar a advertir los cambios de época, la opinión pública que pone sobre el tapete temas nuevos, que exige eh, de más o menos sobre algunas cuestiones, y esto es muy difícil de interpretar generalmente por todos. Para todos es difícil, por supuesto, la lógica de buscar o el ejercicio de buscar continuidad y cambio en los procesos sociales no es fácil, es complejo, eh, no se limita a una percepción personal. Pero en Argentina creo que este último tiempo uno ya podría ir marcando algunas cuestiones que la sociedad ya decidió. Una de ellas es la lucha contra la corrupción. Eh, la lucha contra la corrupción porque la sociedad argentina vivió muchísimos años viendo cómo muchos dirigentes políticos, y no tan dirigentes, porque uno ha visto cada cosa también, se enriquecen rápidamente en el paso por la fogatita del poder, es decir, en relación con alguna de las instancias de lo público, de la política y del Estado. Parece haber un cambio de actitud en la sociedad, parece haber una sociedad que empieza a poner entre sus principales demandas la transparencia en el uso de los recursos públicos, de los fondos públicos. Esto ha llevado a cambios de gobierno. Algunos hacen la lectura inversa, algunos creen que los dirigentes llegan y después imponen agenda. Yo creo que hay que hacer una lectura mucho más basada en la inversa, en las pretensiones de los electorados y darse cuenta que tal vez el proceso es al revés. Tal vez no llegan dirigentes a marcar agenda, sino que llegan precisamente porque tienen la agenda que está demandando la sociedad en un momento determinado. Tal vez llegan porque son los que mejor representan la demanda de cada uno de los climas de época de la opinión pública. Y esto es lo que pasó en Neuquén. En Neuquén la demanda de lucha contra la corrupción, de transparencia, la lucha contra el nepotismo, contra la utilización del Estado con fines personales, la apropiación de los recursos públicos por parte de los funcionarios, la corrupción, es una materia que en la sociedad neuquina existe como reclamo hace muchos años, pero que rara vez había obtenido algún resultado. El 16 de abril de 2023, cuando la sociedad neuquina decide cambiar un modelo de 60 años de gobierno, interrumpido por supuesto en distintos periodos por golpes militares, lo que la sociedad neuquina buscó fue un proyecto que termine con todo eso, que termine con la confusión entre el partido y el Estado, que destierre de una vez por todas esta idea de que para vivir bien en Neuquén y para que te vaya bien en Neuquén tenés que ser parte del gobierno de la provincia o de alguno de los gobiernos municipales, es decir, tenés que tener algún roce poco transparente generalmente con alguna de las instancias de la política o del Estado. Ese es uno de los motivos, creo yo, por el cual Rolando Figueroa logra llevar con éxito una coalición de gobierno y ganarle nada más y nada menos que al movimiento popular neuquino. Esa demanda social de mayor transparencia es buena parte del motivo por el cual Rolando Figueroa llegó a la gobernación. Es cierto, el gobernador
tiene eso en su agenda desde la campaña y fortaleció esa lucha por la transparencia incluso dentro del propio gobierno. Ya venían siendo conocidas varias expresiones del gobernador, y aquí lo hemos comentado, como en Junín de los Andes, cuando en una reunión de gabinete les dijo a todos: el que mete la mano en la lata, o sea, pasa de vivo, no solamente se queda sin cargo, sino que me voy a ocupar de hacer las presentaciones ante la justicia. También le dijo a los empresarios de la obra pública que bajen los precios, porque si no iban a tener que competir con muchas más empresas. Cosa que finalmente está pasando, cada vez más empresas se presentan en la obra pública. Em, la expulsión de ñoquis del Estado, el recorte de buena parte de los ingresos a la planta política del Estado, eh, la eliminación del gran curro de las camionetas que durante años tuvieron muchos funcionarios, incluso funcionarios de quinta, sexta línea, de comprar camionetas, alquilarlas, a veces ni siquiera utilizarlas para el servicio para el cual fueron contratadas, y se pagaban con la guita de los neuquinos sus propias camionetas, que se quedaban 0 kilómetros casi sin prestar servicios para el Estado. Generalmente, por supuesto, en connivencia con los funcionarios que firmaban esos trámites. Eso es solo un ejemplo de lo que viene pasando hace muchos años en la provincia de Neuquén. Hay cosas mucho más gruesas. Pero volviendo al punto, oyendo al punto de lo que ocurrió ayer, mejor dicho, hay quienes evidentemente dentro de la coalición neuquinizante todavía no han entendido ni el cambio de época de la sociedad, ni la nueva demanda social, ni las nuevas preferencias de la sociedad a la hora de elegir gobierno, ni han entendido al propio Ejecutivo, al propio gobernador, cuando insistentemente les dijo que, tanto en privado como en público, les dijo a sus colaboradores, a sus funcionarios, a los miembros del Frente Neuquinizante, que la transparencia era una condición y que él no iba a tolerar ninguna falta de transparencia o movimiento extraño o avivada entre los funcionarios y los miembros de todo el equipo neuquinizante, que incluye por supuesto diputados, que incluye por supuesto muchos intendentes. Lo que ocurrió en la legislatura, si se comprueba por supuesto, parece tener que ver con esto, parece tener que ver con un grupo, una dirigente y sus allegados, que tal vez subestimaron el discurso de Figueroa. Tal vez dijeron, bueno, el gobernador está diciendo eso porque es lo que la gente quiere escuchar. Tal vez subestimaron la forma en la que votó la sociedad, o hicieron una mala lectura de cómo están votando los neuquinos y de por qué los neuquinos decidieron desbancar al movimiento popular neuquino después de muchos años. Y entonces aparece en la Casa Legislativa el nepotismo, entonces aparece en la Casa Legislativa el clientelismo político, la utilización de fondos públicos para campañas electorales personales, el mal manejo de los recursos públicos, el despilfarro de los recursos públicos, y ahora quizá también, si la justicia termina de comprobarlo, nos enteramos de la apropiación ilegal de recursos públicos, es decir, de enriquecimiento ilícito, es decir, de corrupción. Entonces, claro, ¿qué pasa ahora? Ahora hay mucho enojo dentro, no solo del gobernador, que ayer ni siquiera recibió a Gloria Ruiz cuando ella quiso visitarlo en la Casa de Gobierno. Hay mucho enojo de toda la cúpula neuquinizante, porque encuentran que miembros de la coalición todavía no entendieron a qué vino este nuevo gobierno, qué es lo que se le ofreció a la sociedad, qué es lo que la sociedad votó y cuál es la base de la legitimidad en definitiva de este gobierno, que es cumplir con la palabra empeñada, sobre todo en épocas en las cuales la gente ya no tiene demasiada tolerancia al discurso político, la gente ha aprendido a exigir hechos y no palabras. Entonces el enojo, más allá de las consideraciones éticas, por supuesto, que existen, el enojo tiene que ver con, con esto, con un grupo y tal vez una vicegobernadora que no vio la curva, que creyó que la elección se ganó tal vez por alguna campaña o por alguna estrategia de marketing político acertado. No, la elección se gana porque primero, antes de que lleguen los dirigentes, lo que cambia son las demandas sociales, y allí aparece el cambio de época, en el electorado, en la ciudadanía, que empieza a cultivar
nuevas demandas. Producto de ello llegan los que responden a esas demandas y Rolando Figueroa fue visto como un gobernador que respondía, entre otras cosas, a la demanda de la transparencia y del buen uso de los recursos públicos. Entonces la desilusión viene por ese lado. No solamente es un juicio ético, es también un problema político, porque existen en la gesta neuquinizante personas que no tienen claro el objetivo, que no han hecho una correcta lectura de la última elección y que no saben bien a qué vinieron, que interpretan que vinieron a hacer lo mismo que hacían los que estaban antes, que interpretan que les tocó a ellos, como se dice en la política, esto es una rueda, hoy me toca a mí, mañana te toca a vos, entre otras cosas que en la jerga política se dicen como para explicar que es una suerte de calecita en la cual todos en algún momento son oficialismo, todos en algún momento son oposición, y la cosa no sería mucho más compleja que esa. Lo cierto es que no va por ahí. Lo cierto es que hay, primero, entiendo yo, un convencimiento del gobernador de luchar contra la corrupción en la provincia de Neuquén. Una batalla que en algún momento había que dar en esta provincia porque es escandaloso el nivel de corrupción que hubo siempre en esta provincia. Eh, y evidentemente está dispuesto a darla. Entonces todo aquel que no interprete a la sociedad y que no interprete al propio gobierno del cual forma parte, como pudiera ser la vicegobernadora Gloria Ruiz, creo que va a quedar allí, en la zaranda, en el filtro que el propio gobierno y la propia ciudadanía le van a hacer transitar. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora se evalúan varias alternativas, juicio político, pedido de renuncia, tal vez se le pida a Gloria Ruiz que se tome una licencia para dedicarse a aclarar lo que ocurrió. Es probable que llamen a extraordinarias para poner adelante, para poner en marcha los mecanismos del juicio político y además pedirle a la vicegobernadora que vaya y explique ante la propia casa que dirige de qué se trata todo este escándalo. De plata que los diputados ni siquiera sabían que existía en el presupuesto eh, legislativo. Vamos a ver cómo sigue en términos institucionales. La justicia va a seguir su curso y la justicia tiene sus plazos, tiene sus procedimientos administrativos, tiene sus pericias, tiene sus tiempos. Pero la política demanda algo más urgente que los tiempos de la justicia para terminar sentenciando en en el ámbito penal. La política requiere hoy que quede bien claro quién es quién dentro del Frente Neuquinizante, cuáles son los bordes del Frente Neuquinizante, quién puede considerarse parte de este gobierno y quién no, quién entiende hacia dónde va el Frente Neuquinizante y quién no. Esto es lo que se viene hacia adelante. La pregunta es si Gloria Ruiz es hoy parte de la coalición neuquinizante que logró representar las nuevas demandas de la sociedad, que tiene un discurso a favor de la transparencia, el buen manejo de los fondos públicos, la austeridad y la defensa de los intereses de los ciudadanos, o si Gloria Ruiz es una persona que entendió que lo que valía era llegar para hacer lo mismo que habían hecho quienes perdieron la elección frente a esta nueva propuesta. Esa es la pregunta que tendrán que resolver dentro del Frente Neuquinizante y la respuesta o de esa respuesta dependerá cuál es el futuro político de Gloria Ruiz. Alguno me dirá es el hermano, no es ella. Bueno, una explicación insuficiente para la sociedad claramente después de todo lo que hemos visto desde los últimos 30 años de democracia en materia de corrupción. Puede ser una explicación suficiente en los fueros penales de la justicia, que necesitan pruebas, que necesitan eh, el fino de todo lo que ocurrió, pero yo creo que la sociedad va a juzgar mucho antes que el Poder Judicial y la sociedad va a estar mirando justamente quién es Gloria Ruiz. Si una vicegobernadora que cree en la agenda de su propio gobierno o una vicegobernadora que vino a hacer lo mismo que hicieron tantos durante tantos años
y fueron por eso expulsados en las urnas por la sociedad neuquina. Me parece que por allí va a venir el esquema de la política de aquí a fin de año, en este último mes, que nos sorprende con esta triste noticia, en definitiva, triste noticia, porque las cosas están cambiando, y este tipo de cuestiones, por supuesto, eh, invitan a algún nivel de desaliento, y a algún nivel de bronca también, porque es la plata de los neuquinos, y si esto se comprueba, ojalá que se paguen las consecuencias también en materia judicial, en la pena que corresponda en el fuero penal. Esto es neuquén.ar. Vamos con más. Neuquén.ar